Hola, muy buenas. Bienvenidos a esta sesión de Derechos Humanos en la Intervención Policial, que me ha invitado a desarrollar la Sociedad de Estudios Internacionales, gracias a su magnífico rector, don Juan Solaeche, a quien agradezco personalmente esta invitación. Soy José Antonio García Borrego, soy miembro de la Guardia Civil, doctor en Derecho por la Universidad de UCAN de Murcia, la Universidad Católica de Murcia. En estos breves momentos que vamos a compartir, pues quiero dar mi visión sobre esta interesante materia que en los últimos años pues se está desarrollando extraordinariamente. Pero antes de entrar en materia mm, concreta sobre los derechos humanos en la intervención policial, pues vamos a circunscribir el tema dentro, como es lógico, de la ética, de la deontología y de la moral, ¿no? Porque luego vamos a plantear esa dicotomía entre derechos humanos y eficacia policial. Hay que introducir este tema dentro de lo que es la ética y recordar que la ética son esos principios que deben regular la conducta humana, la conducta de los ciudadanos dentro de unos determinados márgenes. Que la moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas dentro de la comunidad. Eso es la moral. Y la deontología es parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión. Aquí es donde más va a afectar la cuestión que vamos a dirimir, esa cuestión de los derechos humanos en la intervención policial. Y os pongo esa contraposición, los derechos humanos y la eficacia policial. Eh, hasta no hace demasiado tiempo, la mayoría de los que entendían del asunto de la ética, de lo que es la deontología, pues entendían que un respeto absoluto de los derechos humanos iba en contra de una determinada eficacia policial, que ese principio vetusto en el que el policía debe ser rudo de por sí, debe utilizar malas formas, debe utilizar pues unas técnicas que emplean necesariamente la fuerza con independencia de su proporcionalidad, pues era más eficaz que lo que ahora se está empezando a ver y lo que hay que propugnar, que es el absoluto respeto de los derechos fundamentales y es más, que ese absoluto derecho de los fundamentales, de los derechos fundamentales, va a aumentar la eficacia policial. Y luego, al final, voy a decir por qué. Esto es una dicotomía parecida a lo que, si os acordáis, en derecho constitucional, si se acuerdan, en derecho constitucional había una dicotomía entre la libertad y la seguridad, en el entendimiento de que dice, si le damos más libertad a los ciudadanos, tendremos menos seguridad. Esto obviamente ya se ha superado ampliamente, pues lo mismo vamos a intentar superar esta dicotomía de derechos humanos la eficacia policial. En definitiva, mi conclusión es que no debería existir ningún conflicto entre el respeto de los derechos humanos y la labor policial, porque la principal, además, función de los policías, de los guardianes del orden, es precisamente proteger esos derechos fundamentales. Y para que dentro de lo que es la autoridad, pues podamos hacernos una idea de lo que, mm, pues, a ver si se puede ver el vídeo. Este, no sé, a ver por qué no se va a ver el vídeo. A ver si lo podemos ver aquí. A ver, ahí. Vamos a ver un fragmento de una película en el que, bueno, espero que se haya escuchado. Os he puesto un fragmento de la película El Ciudadano Ejemplar, en el que se cita una anécdota de Marco Aurelio, que tenía un esclavo en el que la única misión de este esclavo es ir detrás de él y antes de salir al teatro, antes de salir
al anfiteatro antes de salir en público, a hablar en público, pues siempre le venía recordando que solo eres un hombre, solo eres un hombre. Bueno, esto puede venir bien para recordar que por mucha autoridad que tengamos dentro de nuestros puestos de responsabilidad, la policía tiene mucho, pues solo somos un hombre, y que contra quien estamos actuando es otro hombre, ¿no? Y esto viene muy bien recordar, pues, incluso a puestos de mayor responsabilidad incluso que la policía. Bien, pues ya entrando de lo que es la materia, les tengo aquí una pregunta de que ¿se puede llevar a cabo un sistema policial en armonía con los derechos humanos? En atención a esa conclusión primera que he sacado, obviamente hay que concluir que sí y además que es necesario llevar esta armonía a la práctica, ¿no? Porque como en la mayoría de los países democráticos se ha ido aceptando y ratificando un creciente conjunto de estándares internacionales de los derechos humanos en relación con la actividad policial, sobre todo en el uso de la fuerza y de las armas, de la prohibición de la tortura y del maltrato, sobre los derechos de los detenidos y sobre la conducta ética, entre otros principios. Es una serie de obligaciones, que es la parte teórica, que obliga a los estados, pero que eso no garantiza el respeto de los derechos humanos. Es decir, hemos hecho esa parte teórica y yo creo que lo que estamos ahora es en la práctica, en las medidas concretas planificadas para que efectivamente cada policía respete esos derechos humanos en cada intervención. Y esto solo se puede hacer, como repetiré en los siguientes minutos, sobre dos premisas. Una es la formación y otra es la rendición de cuentas. Ahora lo repetiré. Mm, ya pasando a la siguiente transparencia, les quiero transmitir con esta, es que no solo hay compatibilidad entre el respeto a los derechos humanos en la intervención policial, sino que en mi lugar, en mi opinión, pues los efectos que se producen de este respeto son positivos, son obviamente positivos, porque se crea una necesaria legitimidad pública de la actividad policial democrática y porque se genera una confianza entre los ciudadanos de tal manera que piensan que la mayoría de las ocasiones la policía va a intervenir de una forma correcta y eso le va a generar, como digo, una confianza que va a hacer que se denuncien más situaciones, que se colaboren más desde el punto de vista ciudadano, porque, como también luego insistiré, la eficacia policial no puede verse desde el exclusivo punto de vista policial, sino que debe de implicar a todos los ciudadanos que somos parte de una determinada sociedad. Y obviamente hay muchos aspectos negativos. Si la policía no respeta los derechos humanos en su intervención, pues no se va a crear ese principio de legitimidad de la policía o no se va a crear esa confianza necesaria como acabamos de decir. Por lo tanto, hay una teoría que es la legitimidad pública de la función policial en la que tenemos que trabajar y que tiene dos objetivos. Una es, uno es prevenir la violación de los derechos humanos, obviamente dentro de los tratados y la legislación que existe en los estados democráticos de nuestro entorno, la Unión Europea y los estados americanos, pues debe haber una legislación que proteja esa violación y que castigue incluso la violación de esos derechos humanos por la policía o por cualquier otro ciudadano. Y el segundo, generar confianza en las instituciones, que eso como consecuencia de generar confianza en la policía. El primer objetivo es lo que persigue, el de prevenir la violación de los derechos humanos y derechos fundamentales, es que evitar que la función policial abuse de ese poder que tiene
y que tiene para cumplir sus funciones, que es inherente a esa intimidación y a esas órdenes ejecutivas que debe de dictar en el cumplimiento de sus funciones, pero que en ningún caso se debe de traducir en un abuso de poder, en un maltrato físico y en un uso inadecuado de la autoridad, sino que esa autoridad y esa fuerza que en el caso necesario tiene que utilizar la policía se haga solo y exclusivamente cuando no quede más remedio como última ratio y siempre ejecutando por los principios de proporcionalidad y legalidad que deben de respetarse en cualquier caso. Y esa confianza en la policía y en las instituciones, pues podemos decir que se percibe cuando, repitiendo un poco lo que acabo de decir, cuando la policía actúa dentro de esos márgenes, dentro de ese marco de legalidad, de proporcionalidad y de utilización de la fuerza dentro de los márgenes establecidos, pues se gana esa autoridad necesaria de forma natural, por lo tanto, no basada en el miedo, sino basada en la confianza de los ciudadanos que ven que la policía, pues utiliza exclusivamente la fuerza cuando no hay más remedio y que cuando la utiliza, pues está bien utilizada. Y en este sentido, digamos que cuando alguien ve o sufre una actuación policial en la que cree que hay un abuso de poder, hay una utilización de la fuerza desmedida por parte de la policía, lo que se crea es, como efecto directo, es que en las próximas veces que tenga relación con la policía, se piense que va a actuar de la misma manera, o sea, y cree esa desconfianza y esa incluso falta de colaboración con las órdenes que le propugna la policía. Esto que hace unos años era solo efectivo para quienes sufrían la intervención policial y para los testigos directos de la misma, en el estado actual de las cosas y conforme se transmiten todo, no solo las actuaciones policiales, pero como se transmiten las noticias a través de las redes sociales, a través de todos los medios de redes sociales de los que disponemos y de los que dispone cualquier ciudadano, pues eso que antes solo afectaba al que sufría esa actuación y al testigo directo de la misma, pues ahora se genera una, un estado de opinión en esa actuación policial que va muchísimo más allá de lo que son los testigos directos y los que lo sufren. En definitiva, si se produce una actuación de medida de un policía, es grabada por un móvil, por cualquier otro ciudadano, se transmite a través de las redes sociales, pues esa desconfianza no solo es esos ciudadanos que ven y observan y sufren esa actuación policial, sino que se prolonga mucho más allá. ¿Y qué ocurre? Que muchos de los ciudadanos que pensaban que la policía siempre actuaba de forma correcta, de siempre moderada, siempre de forma proporcional y siempre dentro de la ley, pues ocurre que ahora van a pensar que todas las actuaciones policiales son como esa que han transmitido y como acaban de ver en su móvil y que es de forma incorrecta, ¿no? Entonces, esa es la teoría. Entonces, la práctica que debemos de llevar y llevar a las instituciones policiales es una puesta en práctica de todos esos principios a través de métodos, a través de protocolos establecidos para que se realicen y a través de esa formación para que se realicen de una forma natural y que la policía les salga de una forma instantánea, tal y como se entrenan otros aspectos policiales, como es el uso de las armas, como el uso de la defensa personal policial, como el uso de la defensa extensible, pues así se debe hacer con ese respeto de los derechos fundamentales en la intervención policial y abundando en que eso va a llevar a una mejora de la efectividad policial, no debemos de ver los derechos humanos como un obstáculo. La policía no debe ver como los derechos humanos como un obstáculo a la efectividad policial y a la actuación policial en general, sino que lo debe ver como una herramienta para mejorar la confianza y la cooperación de los ciudadanos con la policía,
lo cual va a generar sin duda va a generar a su vez una mayor efectividad policial. Y por lo que había dicho antes, porque la policía en su lucha contra la criminalidad y más ahora como con la criminalidad que está en el ciberespacio, no puede actuar sola. Son muy pocos efectivos para actuar sola, si no se cuenta con una colaboración activa de los ciudadanos que tienen la libertad de denunciar, de informar, de testificar, en definitiva de colaborar con la policía, porque confían absolutamente en su hacer, en su buen hacer, porque respetan absolutamente a los derechos humanos. En definitiva, si los ciudadanos perciben a la policía como una institución legítima en la que pueden confiar y si ven que la manera de que la policía ejerce su autoridad es justa y proporcionada, es de esperar que estén más dispuestos a proveer información, a cooperar como testigos, a responder de una manera positiva cuando un agente les pide colaboración, además de que probablemente tengan menos tendencia a desobedecer. Al contrario, si los ciudadanos perciben a la policía como corrupta o tendente a tener un trato un poco irrespetuoso con los ciudadanos, está claro que a la hora de denunciar van a ser más remisos, está claro que a la hora de obedecer no van a tener esa proactividad y está claro que a la hora de pedir ayuda no van a tener la misma libertad y por lo tanto van a tener que más dificultades en esa eficacia policial. Y esto lo demuestran diversos estudios prácticos, en el que, si me permiten, pues leo una conclusión de uno de esos estudios en el que dice que el hecho de escuchar a un presunto delincuente, un presunto infractor, lleva consigo un mensaje simbólico, escuchar por parte de la policía o por parte del juez o por parte de cualquier operador jurídico, dándole a entender que sigue teniendo valor como ciudadano, a pesar de lo que haya hecho. No escucharle equivale a lo contrario, es decirle, ya no nos importas, tú ya has pasado a otra línea, no podemos recuperarte por el solo hecho de que haya cometido un error, un hecho delictivo, una infracción, ¿no? No nos importa lo que tengas que decir, que ya ha sido clasificado como delincuente, entre comillas, y con ello ha renunciado a sus derechos como ciudadanos. Obviamente, si se le escucha, si se le atiende, si se le trata con la aplicación de estos principios de respeto de los derechos humanos, pues va a sentirse escuchado y va a tener ese valor simbólico de lo que se llama una rehabilitación desde el inicio. Ya sabemos que el principio de rehabilitación del delincuente está en nuestra Constitución y en todas las constituciones. Pues bien, ese principio de rehabilitación no solo tiene que darse en las prisiones, no solo tiene que darse con las penas, sino que debe de darse desde ese primer momento con la intervención policial. Bien, pues pasamos a los elementos esenciales de respeto a los derechos humanos en la función policial, que hay que plasmarlo, como decía, en medidas concretas y planificadas. La primera medida que hay que plantar es la formación. La formación. Y la segunda, que es una cara, otra cara de la misma moneda, tiene que ser la rendición de cuentas. Por un lado, la formación de los agentes policiales para que, como os decía, actúen de forma práctica, casi automática, en ese marco de respeto de los derechos humanos. Y por otro lado, que sepan ellos y los ciudadanos que si se produce un abuso en un determinado momento, se va a producir una investigación. Se va a producir una investigación al objeto de rendir cuentas. Vamos a ver ahora el sistema español, que tiene un doble sentido, pero en definitiva que se va a producir una investigación para depurar las responsabilidades que el hecho conlleve. Por eso hay que, dentro de las instituciones policiales, abolir las actitudes de condolescencia, incluso de justificación, en casos de comportamiento abusivo o desproporcionado. Es verdad que la actuación policial es la más difícil que existe.
dentro del punto de vista jurídico, porque se valora a posteriori, desde una mesa, desde una pausa, desde una tranquilidad, todos los hechos de lo que podía haber sido y de lo que sucedió y de cómo podían haber actuado ese concreto policía. Y que el policía, en el momento de su actuación, pues no tiene toda esa pausa, toda esa tranquilidad para saber cómo tiene que intervenir y que tiene que ejecutar sus actos y sus acciones de una forma muy rápida, incluso a veces con el peligro de su propia vida o de la vida de los ciudadanos a los que tiene la obligación de defender. Y por eso es esta dificultad de esa formación que tiene que hacerse de forma práctica para que salga de una forma automática. En definitiva, hay que cambiar la policía, la mentalidad, la cultura policial en dos sentidos a través de esa formación. Uno, por un lado, es generar la cultura de la profesionalidad para interiorizar de una forma suficiente que los derechos humanos no pueden ser un añadido, un anexo, sino que los derechos humanos tienen que ser una cuestión intrínseca en cada una de sus actuaciones y por otro lado que se genere una cultura de la responsabilidad que está relacionada con esa rendición de cuentas de si no actúo dentro de ese marco, pues a poder investigar, sancionar y que lo van a hacer de una forma objetiva, individual, profunda, etcétera, ¿no? Dentro de formación, yo desde mi punto de vista, como digo, es básica. La formación es básica y cada institución policial tiene que tener un plan de formación. Un plan de formación en el que tiene que tener un plan estratégico sobre cómo formar a la policía en derechos humanos. Tiene que tener un plan integral. Y ese plan estratégico no puede ser, como digo, parte de una materia, parte de una determinada formación y que nos olvidemos de de esa materia para el resto del currículum del policial, sino que tiene que ser parte de una formación continua. Tiene que ser un pilar en esa formación para que no solo en su formación que le da acceso a la profesión policial, sino que a lo largo de su vida profesional, pues se reciclen, se actualicen y se formen, y ya digo, desde ese punto de vista práctico, porque no es solamente teórico, sino hay que establecer esa cuestión formativa desde el punto de vista teórico, saber bien la teoría, pero ponerla en práctica para que ya os decía que salga de una forma natural. Si estudiamos el peso específico de la formación en derechos humanos por parte policial en los países de nuestro entorno, pues es más bien escaso. Es verdad que se empieza a aumentar en estos últimos días, pero en estos últimos tiempos, pero es más bien escaso y lo que se trata de conseguir es un aumento de esas horas lectivas, es un aumento de esa formación continua en relación con los derechos humanos para que el policía pues tenga más herramientas, como os decía, para que su actuación esté dentro de estos márgenes. Por lo tanto, el objetivo debe centrarse en más que en la transmisión de elementos teóricos, como ponía ahí, es dotar a los alumnos de habilidades y actitudes que después puedan usar en situaciones reales y que no acaba, lo último de los puntos que pongo ahí abajo, es que no acaba al inicio de la carrera profesional, sino que debe ser una formación continua. Y es una cuestión que debe de entenderse como, como cuestión de responsabilidad personal y colectiva de ese ente policial, pero que el policía lo debe entender como que si no actúo de forma correcta, igual que cuando no obedezco a un superior dentro del principio de jerarquía, voy a tener unas consecuencias, pues igualmente si no actúo dentro del marco absoluto de la legalidad en relación con los derechos humanos y con otras cuestiones, pues voy a tener una, una responsabilidad que además pues va a ser importante, ¿no? ¿Cuáles son los estándares internacionales en esa investigación? Que esto es importante porque ya el Tribunal de Derechos Humanos ha tenido ocasión de condenar a varios estados europeos
el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha tenido la ocasión de valorar esta cuestión en determinados casos y en los que ha condenado a el Estado, no al policía, porque no se ha podido determinar si ha cometido una irresponsabilidad o no, si ha actuado legalmente o no, pero porque no se ha investigado de forma profunda, individual y con la rapidez suficiente. Y por lo tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que castiga es, lo que condena es al Estado diciendo, oiga, que usted tiene que establecer un sistema de rendición de cuentas que debe tener los siguientes principios. Independencia, debe ser independiente, debe ser idóneo, debe ser rápido y debe ser público y además con la intervención de la supuesta víctima. Y dentro de estos estándares, el principio básico es el principio de dependencia. Es decir, resulta crucial que la investigación se realice por otro cuerpo policial que no tenga intervención en ese determinado caso concreto de posible vulneración de los derechos humanos. Por lo tanto, esa investigación sea totalmente independiente y además, como digo, que sea idónea, que sea rápida, que sea pública y que se intervenga, que tenga intervención de los supuestos, de las supuestas víctimas. Bien, pues esos son los estándares internacionales que acabamos de decir y que multitud de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece. Por eso España, pues bueno, ha establecido en los últimos años pues diversos sistemas de ese examen de las actuaciones. En concreto, en las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, pues ya se han establecido dentro de cada una de ellas, tanto de policía como de guardia civil, un departamento de derechos humanos que tiene la función de realizar estos seguimientos y dentro, más arriba, dentro de lo que es la Secretaría de Estado de Seguridad, que jerárquicamente dependen de ella tanto la Dirección General de la Policía como la Dirección General de la Guardia Civil, pues ha establecido una oficina de garantías de los derechos humanos que no tiene otra misión que hacer un seguimiento de todos estos casos y asegurar que se produce una determinada investigación independiente, efectiva, profunda, rápida, aparte incluso de la que se pueda dar judicialmente, porque en el sistema español, pues, como digo, hay dos vías de dación de cuentas. Una es la vía disciplinaria y otra es la vía penal. Pues bien, si la vía penal ha resultado eh, pues que sin responsabilidad, pues se puede abrir la vía disciplinaria para depurar las responsabilidades que conlleve el caso. Bueno, y por mi parte no quería descansar, sino el objetivo de esta pequeña ponencia es crear el interés en esta emergente materia, que no es otra que los derechos humanos en la intervención policial, de la importancia de la misma que va a ir creciendo a medida que pasen los años y en los últimos años de forma muy rápida y que cada cuerpo policial que se precie debe tener, debe tener un plan de formación profundo, estudiado, y con los márgenes y los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al objeto de que su institución pues tenga más crédito cada día, sus policías causen mayor confianza en la sociedad, que eso sin duda va a hacer que la eficacia de esa institución, además de que le van a apreciar muchísimo más los ciudadanos en su conjunto, pues además de eso, la eficacia de esa determinada policía va a aumentar por encima de las demás. Y por mi parte, nada más. Ahí les dejo mi correo electrónico para cualquier consulta, cualquier atención que pueda tener y cualquier sugerencia que me pueda hacer sobre este asunto del cual estoy muy interesado. Muchas gracias y espero que les guste y que cualquier consulta me la hagan a través de ese medio.